y trompetas, vamos hoy a comulgar. La mirada fija en ella, nuestra Madre Celestial. Si las rosas de mi vida las pudiera yo guardar, las pondría en tu manto, Virgen Madre del Tepeyac, Virgen guadalupana, mira mi corazón, llénalo con tu gracia en esta Santa Comunión. Las estrellas de tu manto sueltan una luz de amor, comulgando siento vida y esa luz en mi corazón. Las canciones son alegres como está el corazón, rebosando de alegría, que olvidamos el rencor. Virgen guadalupana, mira mi corazón, llénalo con tu gracia en esta Santa Comunión. Virgen guadalupana, mira mi corazón, llénalo con tu gracia en esta Santa Comunión, en esta Santa Comunión. Muy buenas noches, hermanos, buenas noches desde El Paso, Texas, con cariño para ustedes. Esta predicación, su hermano en Cristo, Saúl Morales, misionero, discípulo de Jesucristo y María. Hoy estaremos viendo el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Les invitamos, hermanos, a que abran su Biblia, busquen el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos y vayamos al milagro que es precisamente la sanación del endemoniado sordo mudo. El endemoniado epiléptico le llaman también, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque no era un epiléptico, no era un enfermo, sí era un endemoniado de verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por darle compartir. Hoy comenzamos una serie de prédicas que tendrán mucha explicación acerca de el daño que hace la brujería, la hechicería, el ir con personas que evocan a los muertos o todo lo que está prohibido en la palabra de Dios. Hoy Jesús se encuentra con un joven que ese joven está poseído, es un poseso por un demonio que es sordo y mudo. Y esto está exactamente en el capítulo 9 de San Marcos, versículo 14.
Comenzamos, dele compartir, gracias por ayudarnos. Decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Padre amado, envía tu Espíritu, que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven, poder de lo alto, ven y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, ilumina las mentes y los corazones de todos los que escucharán hoy la palabra de Dios, y de los que la escucharán en otros días al repetir esta prédica. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les ayudes, que les ilumines, pero sobre todo, Señor, que derrames tus gracias y tu bendición a través del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, Padre amado, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José. Amén. Pues muy buenas noches, amados hermanos. Su hermano en Cristo, Saúl Morales, compartiéndoles la palabra de Dios. Capítulo 9 de San Marcos, versículo 14. Al llegar junto a los discípulos, ¿de dónde venía Jesús? Mire cómo comienza. Al llegar junto a los discípulos, venía Jesús de estar arriba de una montaña, en el monte Tabor, y donde se transfiguró. Entonces viene de la transfiguración. Al llegar junto a los discípulos, vio mucha gente que lo rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Cuando están arriba en la transfiguración, hasta querían hacer unas chocitas. No estaban en la realidad, estaban en un momento en el que Jesús les mostraba su poder, su gracia, su amor, pero sobre todo su esplendor. Como dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud: brillen, brillen como brilló Jesús. Jóvenes, brillen. Jesús brillaba de una manera impresionante, y ahora el Señor nos invita a nosotros a brillar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces estamos llamados a brillar, estamos llamados a llevar esa luz. Estamos llamados estamos llamados a compartir la luz del Evangelio. Por eso, mis hermanos, con todo cariño, el día de hoy hablaremos de cómo una cosa es estar fuera de la realidad y otra bajar a la realidad. Cuando Jesús baja, ¿qué encuentra? Al llegar junto a los discípulos, vio mucha gente que los rodeaba, y unos escribas discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes, y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto?
le dijo: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, pero ayuda mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo Jesús: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración y el ayuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, hoy veremos la sanación del sordo mudo, que tenía ahora sí que un espíritu malo, un joven que tenía un espíritu malo, y vamos a explicar paso a paso. Dice así: al llegar junto a los discípulos vio mucha gente que le rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Los discípulos van a aprender con Jesús. ¿Qué van a aprender? Que para poder expulsar demonios hay que hacer oración y ayuno. Oración y ayuno. Todos los que sirven a Jesús, todos los que nos decimos servidores, predicadores, misioneros, debemos orar y ayunar. Y hoy vamos a aprender que combatir en el reino de Cristo es combatir contra los espíritus del mal. Y los espíritus del mal, Satanás y los demonios, siempre están buscando destruir. Pero ¿a quiénes quieren destruir? ¿A quiénes atacan más? ¿A quiénes prácticamente le tienen miedo? Miedo. La palabra de Dios lo dice. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, escuchen, os escribo a vosotros, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes. Os escribo, jóvenes. Os escribo, jóvenes. Dice el versículo 14. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Los jóvenes sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Jóvenes fuertes, como Sansón, que era fuerte, y Sansón con su gran fuerza peleó contra un león, y nos dice la palabra de Dios que lo venció y lo despedazó, y nos dice también que era muy fuerte. Entonces los jóvenes están llamados a ser fuertes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué son fuertes? Dice el capítulo 2, versículo 14. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en los jóvenes son fuertes, los jóvenes pueden pelear, los jóvenes pueden combatir. Y usted va a decir, pero pues como usted ya está viejo. Sí, pero yo empecé a los 18 años. Y gracias a que he mantenido estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios se ha mantenido dentro de mí, yo he sido fuerte, he peleado, he combatido y he ganado, he vencido. Pero gracias a que la palabra de Dios habita en mí, a que la estudio, a que la leo, a que la profundizo. Entonces es una invitación a que los jóvenes lean la palabra de Dios. Porque mire lo que dice el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, fuera del paréntesis, 118, dentro del paréntesis. ¿Qué dice el salmo más largo? El Salmo 119, fuera del paréntesis, dice así en el versículo 9. Repito, Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo podrá vivir un joven con una vida limpia, con una conducta buena? Solo meditando, guardando tu palabra. De hecho, este salmo nos habla constantemente acerca de esto. Nos habla de la importancia de guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo un joven va a guardar su vida limpia, se va a conservar limpio en su vida, puro? ¿Cómo un joven se mantendrá puro en este tiempo? Solamente observando, meditando la palabra de Dios. Y ahora vamos a San Marcos. Vamos a ver este joven que no es muy puro, un joven que dejó que el enemigo lo venciera. Y nos dice así, dice, maestro, versículo 17, Marcos 9:17, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajo, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Un espíritu que cuando los discípulos empiezan a llevar a cabo el exorcismo, las oraciones para que quede fuera. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué será más poderoso? ¿Un exorcismo o absolver a los pecadores en el momento de confesarse? ¿Qué será más poderoso? Y mucha gente va a decir, pues el exorcismo. No. El exorcismo es un sacramental y el expulsar los demonios también por medio de la confesión es un sacramento. Es un sacramento. Entonces, muchos jóvenes que están cayendo hoy en maldad, muchos jóvenes que están cayendo en pecado, ¿sabe por qué? Porque no se confiesan, porque no se mantienen puros, porque no leen la palabra de Dios.
Entonces, un papá preocupado le dice: te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hoy también nos enfrentamos con esa realidad. Hay muchísimos jóvenes, muchísimos, que tienen un espíritu mudo. No hablan. No hablan de Dios, no hablan de la palabra de Dios, no hablan de la iglesia, no hablan de la vida de los santos, no hablan de las maravillas que hace Dios a través de la evangelización. Están mudos. No cantan, no alaban, están mudos. Los jóvenes hoy en día no están bien prendidos, no lo están. Tal es así que allá en la Jornada Mundial de la Juventud, pues se veían unos que sí estaban muy encendidos, pero se veían otros que no, muchos que no. Muchos que iban porque iban de vacaciones, porque iban de paseo, pero no iban porque realmente conocieran y amaran a Dios. Entonces, los jóvenes están llamados a tener un encuentro profundo con el Señor. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajo, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Exorcizar. Exorcizar viene de ex, que quiere decir echar fuera. Exorcizar, echar fuera un demonio. Exorcizar en griego. Exorcizare en latín. ¿Y qué acción tiene exorcizar? Echar fuera. Entonces, mis hermanos, vamos a ver varias situaciones en las que los jóvenes pueden caer en pecados graves que el demonio usa para meterse por medio de esas cosas. Por ejemplo, una muy sencilla, ver películas de terror. Ver películas, y usted va a decir: oiga, pero ¿qué tienen las películas de terror? Y para ello, fíjese, le voy a platicar. Hay un que viene siendo locutor de radio, que le llaman el Piolín. Y ese mentado Piolín estaba platicando de una película que salió en la que un exorcista judío agarra al demonio y lo mete en una cajita. Entonces, esa cajita la están vendiendo en una venta de garage, y la abre y sale el demonio y se posesiona de la persona que compró la cajita. Entonces, en esa película dicen el locutor: muy buenas tardes, estamos aquí en este momento en su programa de Piolín, y queremos preguntar, ¿usted cree que es posible que el demonio pueda estar así y se le meta a una jovencita o a un joven? Porque ahí se le mete a una jovencita. Entonces, háblenos por favor, llámenos. Y en eso entra una llamada y dice: quiero decirle que sí es posible. Yo soy satánico, soy sacerdote satánico, y nosotros, por medio de las películas de terror, estamos usando ya invocaciones, maleficios en latín y en otras palabras, que cuando las personas van a ver la película, se meten demonios en ellos. Y estamos dejando cosas
que están trabajadas por el maligno en lugares donde se hacen este tipo de ventas para que el enemigo empiece a dañar. Entonces, amados hermanos, ¿se puede dañar a través de objetos? Sí. ¿Es cierto lo que dijo ese satánico sacerdote? Sí. ¿Existen los sacerdotes satánicos? Sí. ¿Hacen daño? Sí. En otra serie de televisión están haciendo una entrevista y están entrevistando a unos satánicos, a unos de una secta satánica, y les preguntan, ¿ustedes beben sangre? Sí, dicen. A veces la mezclamos con vino, sangre de animales y de humanos también, dicen, porque hacemos sacrificios. Y lo dijeron al aire libre aquí en Estados Unidos. Y entonces, ¿tienen poderes? Sí. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Nos hemos alejado tanto de Dios que nuestros hijos están más al pendiente en el internet de las cosas malas que de las cosas buenas. Hay una cantante que cantaba música para niños y que ahora canta música satánica. Y entonces de hecho está por salir, va a ir a México, y esa jovencita, cuando hace este espectáculo, forma la estrella de Satanás, en la cual pues son 2 cuernos así, y luego 2 orejas de chivo, y luego la parte de abajo, la barbilla, pero la hace en el mismo momento, y hace un círculo de fuego, y hacen muchas cosas que están prohibidas. Y ahora vienen por tus hijos, y ahora vienen por los jóvenes. De hecho, desde hace mucho tiempo atrás, había cantantes que eran abiertamente satánicos, como AC/DC, como también aquellos Black Sabbath. De hecho, el vocalista de Black Sabbath, abiertamente satánico, creo que ya se convirtió, pero era satánico. Alice Cooper, que hizo un pacto con una bruja que se llamaba Alicia Cooper. Todos estos cantantes de antes, para tener fama, tenían que hacer pactos. Pues los de ahora, como Lady Gaga y todas esas mujeres, han tenido pactos. De hecho, salen con el ojo Illuminati, de los Illuminatis. Entonces, ver películas, leer libros, una película que prohibió la iglesia y que no la vieran y que no le importó a nadie y fueron a verla, Harry Potter. Y los libros de Harry Potter, que no los leyeran, y la gente no le importó, los leyó. Y especialmente los adolescentes en las escuelas aquí en Estados Unidos. ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos una sociedad de jóvenes dañadas por el mal, porque se metieron en brujería, en hechicería, en repetir palabras en latín, en griego, en otros dialectos, lenguas muertas, para invocar demonios que se les han metido, y que hoy en día hay demasiados jóvenes poseídos por el demonio. Hay muchos jóvenes. Usted me puede decir, ay, Saúl, ¿no será que usted está exagerando? No, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Hay muchísimos jóvenes que haga de cuenta que al ir metiéndose en eso, terminan atrapados. ¿Cómo los atrapan en este tiempo? Mujeres jovencitas bonitas que les invitan a vivir una fiesta que se llama orgía. ¿Y qué hacen en un culto satánico? Pues aquí en el internet está. Si tú buscas ahí, por ejemplo, testimonio de ex sacerdote satánico colombiano, y él te va a platicar todo lo que hacen. ¿Cómo lo jalaron a él?
pues unas jóvenes muy bonitas le dijeron que fueran a una fiesta donde iba a haber muchas mujeres, hombres que se iban a desnudar todos y todo, y aquel por la curiosidad fue, y cuando estaba ahí con todo eso, dentro de esa fiesta, que era un culto satánico, sacrificaron una persona. Entonces él se quiso salir, y cuando se iba saliendo lo detuvo otro sacerdote satánico y le dijo: si te sales, te sacrificamos a ti. Entonces él se quedó y empezó a seguir ahí todo lo que hacían. Pero él cuenta que muchas jovencitas, inclusive vírgenes, son violadas ahí en el culto satánico, y son prácticamente pues embarazadas, y esos bebés no lo reportan, para que cuando se alivie esas jovencitas, cuando tengan ese niño, lo hagan sin ir al hospital y se sacrifiquen en la fiesta de Halloween. Entonces usted me puede decir: oiga, Saúl, ¿eso es verídico? Sí, es verídico. Entonces, las invocaciones en latín y muchas otras cosas que vienen en internet dañan, sí dañan a los jóvenes. Muchos jóvenes, e inclusive nosotros nos hemos topado con jovencitas que por hacer ese tipo de oraciones en latín que han encontrado en el internet, o que repiten frases de películas que han visto, como el demonio se les mete. E inclusive, muy famoso en Agua Clara, Veracruz, aquellas jovencitas que estaban jugando a la adivinación y se les metió un espíritu malo, y fue muy sonado porque jugaban al Charlie, que es un espíritu de adivinación, y algo parecido a la Ouija. Entonces daña, sí, y hoy en día hay muchos casos de jóvenes que están prácticamente posesos. ¿Y cuáles son los caminos por los que se llega a la brujería, a la hechicería, al satanismo? Se llama curiosidad. Empiezan por válgame, ya no puedo decir la palabra. Empiezan a ser curiosos y empiezan a ver, a buscar, a asistir, y cuando menos piensan están bien atrapados, y luego cuando están bien atrapados no saben cómo salir. La única manera de salir de esos lugares, muchos salen muertos, los matan. Otros, como el testimonio de este sacerdote, con la ayuda de sacerdotes católicos y de religiosas, y otros prácticamente la palabra de Dios les ayuda, y les ayuda los exorcismos. Es increíble que el exorcista del Papa, el padre Gabriel Amor, un sacerdote muy santo que acaba de morir, ahí por el 2014 murió el padre Gabriel Amor, hizo más de 60,000, él dice que 70,000 exorcismos. Y dice uno: ¿ahí en el Vaticano le llevaban tantos? Pues sí, claro, muchos sacerdotes, muchos obispos llevaban a jóvenes, a adultos, a señores, y llama la atención, por ejemplo, de exorcistas argentinos. Un exorcista argentino que le preguntan: oiga, ¿cuántos exorcismos ha hecho usted? Y él dice: 50. Y le dice: ¿y cuántos eran mujeres? 48. ¿Solo dos hombres? Entonces, Satanás odia a las mujeres, porque las mujeres pueden dar vida. La unión de un hombre y una mujer queda embarazada y da vida, y Satanás odia que se dé vida. Entonces, con esta serie comenzamos con este tema, una serie de enseñanzas en contra de la brujería, de la hechicería, del control mental y de las cosas que no debes de hacer, mencionadas ¿en dónde? En Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué nos dice el capítulo 18 del libro del Deuteronomio
en el versículo 9 y siguientes, nos habla de todas las cosas que podríamos nosotros llamar el terreno de Satanás. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Bueno, Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás es como un león, pero los santos nos dicen que está amarrado, está encadenado y que se le va a acabar y a mandar directamente al infierno cuando venga Jesús. Entonces el único tiempo que tiene Satanás es de aquí a que venga Jesús. Pero haga de cuenta como si estuviera amarrado con una cadena. Si la cadena mide 20 metros y usted está en el metro número 21, pues el león no le puede hacer nada porque está atado. Pero si usted se mete al 19 metros, ahí sí le puede hacer daño. Si se mete a los 15 metros también, si se mete a los 10 metros también. Todo eso, ese radio se llama terrenos de Satanás. ¿Cuáles son los terrenos de Satanás? Escúchelos. Deuteronomio 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones. Mire qué es todas estas cosas para papá Dios. Abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. A los brujos, curanderos, chamanes, les encanta meter a la gente en el fuego. Aunque aquí pasar al hijo por el fuego era sacrificarlo con fuego. El asunto es que los satánicos, hasta los brujos, curanderos, utilizan también mucho el fuego. Dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique, número 1, adivinación. La ouija, el tarot, las cartas, todo eso es adivinación. Dice, claramente lo dice, mire cómo lo dice, mire. Ninguno que practique la adivinación, ni la astrología, la hechicería o la magia. Primeras cuatro, digamos así, ataduras de Satanás para la gente. En un país tan supersticioso como México, como Cuba, como Brasil, como Centroamérica, Nicaragua, como en tantos lugares, es terrible ver cómo los brujos, hechiceros, mire cómo dice aquí, no ha de haber dentro de ti, en tu pueblo, nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Y luego, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de esta abominación desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Entonces, adivinas, pitonizos o pitonizas, llamadas así en Delfos, a un pitón que vence a Apolo y que se empieza a adivinar. Las adivinas tienden a hacer cosas para que las personas caigan. Por ejemplo, te dicen, ¿sabía usted que un pariente suyo le puso un mal? Y tú, no, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te quieren hacer caer. Hay unos que son charlatanes, pero hay otros que sí adivinan de verdad con la ayuda de Satanás, que sí adivinan. Y entonces cuando adivinan, hacen caer a la gente, y créemelo, que los hacen caer. Adivinos,
Y luego la segunda es hechiceros. Dicen, ningún, fíjese cómo dice, adivino, ningún astrólogo. Los segundos son los astrólogos. ¿Qué son los astrólogos? Los que dicen que las estrellas hablan. Los astrólogos son los que dicen que nuestra vida se deben de regir por los astros. Tú les debes de contestar. La Biblia prohíbe que traigas un anillo de Leo o de Tauro o de Géminis o que te metas en esas cuestiones. La Biblia lo prohíbe, es una abominación leer las cosas del zodiaco. Nosotros no creemos en las estrellas, sino en el que creó las estrellas. Creemos en un Dios creador, Padre Todopoderoso. No nos regimos por la fecha en que nacimos y por el signo zodiacal. Para nada. Nosotros, escúchelo bien, vamos más allá. Creemos en el que lo creó todo y en el que nos dice que eso está prohibido. Cuando las señoras nos dicen, Saúl, yo soy Libra. ¿Sabe qué le digo yo? Libras la que le sobran. Póngase usted a dieta. Y se ríen. Le digo, no debe de creer ni en Libra, ni en Cáncer, ni en Capricornio. No. Usted debe de creer en Dios. No crea en algo, crea en alguien. En alguien. Entonces, tanto los brujos, los hechiceros, los astrólogos, son terrenos de Satanás. Si usted se mete en esos terrenos, va a caer por creerle a un adivino, a un hechicero, a un astrólogo. Y dentro de esos 4, de los primeros que menciona son adivinos, astrólogos, hechicería o magos. Y cómo les encantaba aquí en los Estados Unidos, y cómo les han gustado, y cómo se han metido en terrenos de Satanás por la magia de Harry Potter. Cómo cayó mucha gente, cómo cayeron muchos jóvenes, muchos niños, y empezaron a hacer hechizos, empezaron a hacer brujería, empezaron a decir palabras que les dañaron. Y como fueron dañados terriblemente, empezaron a meterse en los terrenos y entonces el enemigo se mete en ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Mire, le voy a decir cómo es. Hay una imagen acá en México que le llaman la satánica muerte. Le dicen que es santa, pero de santa no tiene nada, es la satánica muerte. Y entonces cuando la gente empieza a invocarla, se le mete el espíritu que está haciéndoles creer que la muerte es un esqueleto con una guadaña. Para nada, mis hermanos. Escuche bien. Si usted se mete en los terrenos de Satanás, Satanás lo va a hacer pedazos. No vaya con brujos, no vaya con curanderos, no vaya con chamanes, no crea en la astrología, no busque hechiceros, no busque chamanes, gurú, gente que esté en el vudú o santería. No, todo eso, gente que esté en el tarot, gente que le quiere echar las cartas, que le quiera adivinar su futuro. Nosotros debemos de vivir para Dios, en Dios y para Dios. Y en la Biblia viene muy claramente cómo los apóstoles expulsaban y liberaban esos demonios. Y para muestra, así rápidamente, voy a compartirle una cita bíblica que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Dice que Hechos 16:16. Sucedió que al ir nosotros a un lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída por un espíritu adivino, que pronunciaba oráculos y producía mucho dinero a sus amos.
nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado San Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la ágora a los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotaron la ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Le dieron una santa paliza a San Pablo y le dieron una buena tunda, unos buenos golpes, y los metieron a la cárcel. Y el Señor obraría con ellos grandemente. Pero ¿cuál fue el pecado de San Pablo? Liberar. ¿De qué? De la brujería, de la hechicería. Esta era una adivina, una pitonisa. Esta era una mujer que le daba mucho dinero con el espíritu malo que traía ella, que le hacía adivinar cosas a la gente de su futuro, y le pagaban muy bien, y los dueños ganaban mucho con esa esclava. Queridos hermanos, así entramos en la primera parte de esta enseñanza de Jesús sanando al sordomudo, que no era sordomudo, sino que tenía un demonio sordo-mudo, que se hacía el sordo y el mudo ante los exorcistas, que fueron los discípulos que no pudieron, porque los demonios solamente salen con oración y ayuno. Mañana continuamos con más cosas que nos dice la Biblia acerca de estas áreas, estos terrenos que son los terrenos de Satanás. No te pierdas el día de mañana la continuación sobre esta serie en contra de la brujería y de la hechicería, de la astrología, del control mental, de la evocación de muertos, de todos los terrenos en los que puedes caer si empiezas a tener elefantes con la trompa para arriba, budas con 7 poderes, si empiezas a creer en la sábila con moño rojo, si empiezas a tener herraduras, o si empiezas a traer en tu cartera el billete de $2 de la buena suerte, o si empiezas a traer tréboles disque de las 4 hojas, y tantas cosas que vamos a ver que son superstición y de las cuales debes de salirte y de tener cuidado, porque si te metes en los terrenos, Satanás te va a tragar. Y muchas veces que te metes en esos terrenos, terminas dañado o con posesión, o obsesión demoníaca, o también opresión demoníaca, o en este caso, posesión demoníaca. Y te hablaremos también de muchas otras cosas, como cuando una casa empieza a tener también espíritus malos, y sobre cómo podemos protegernos, cómo podemos rezar, orar, quiénes son los santos que más han peleado contra estos demonios, contra esta brujería. Te vamos a enseñar cómo orar, qué oraciones hacer y por lo tanto cómo defenderte. Primeramente el rezo del Santo Rosario, porque culmino, mis amados hermanos, termino con lo que cuenta el ex sacerdote satánico colombiano. Este testimonio, que está muy bueno en internet, nos dice que él se enamoró de una jovencita, y él, con todas las cosas malas que hacía, tenía a todas las mujeres en la palma de sus manos. Se le entregaban por trabajos y cosas que hacía para Satanás, y con invocaciones y muchas cosas, pues esas mujeres caían fácilmente. Pero esta mujer no caía,
Entonces dice, ¿por qué esta no cae? Y va y le dice al sacerdote satánico, al obispo satánico, le dice, ¿por qué con esa mujer no puedo? A él ya nomás le faltaba el día de Halloween hacer un sacrificio y comerse el corazón del niño, y sería sacerdote satánico. Entonces él hacía sus maleficios y sus cosas y nomás no podía con esa jovencita. Y le dice el obispo satánico, el sacerdote satánico, a ver, fíjate qué hace ella. Y le dice, pues va mucho a misa, comulga, reza el rosario, lee la Biblia diariamente, hace muchas obras de caridad, se la pasa ante el Santísimo mucho tiempo y se la pasa en estado de gracia. Y le contestó, con esa mujer no vas a poder. ¿Pero por qué no? No, dice, ella está totalmente en los terrenos de Jesús, y mientras ella no se meta en los terrenos de Satanás, no podemos dañarla. Con ellos no podemos, con las mujeres u hombres que se confiesan, jóvenes o niños que se confiesan seguido, comulgan seguido, rezan el rosario, leen la palabra de Dios, hacen obras de misericordia, adoran el Santísimo y son católicos practicantes, con ellos no podemos. Entonces, por eso es que te enseñamos en esta página a orar, a rezar el rosario, te invitamos a que te confieses, a que comulgues y sobre todo a que hagas tu hora santa y a que te formes, porque un católico que no se forma se deforma. Un católico ignorante pues termina siendo un pobre protestante. Por eso fórmate bien en tu fe, no abandones esta página y sobre todo, amado hermano, amada hermana, sigue estas tres lecciones que vamos a dar sobre brujería, hechicería, satanismo y sobre los exorcistas y sobre cómo Jesús, que es el principal exorcista, vence y cómo nos enseña a nosotros a vencer, a pelear, a combatir contra brujos, curanderos y gente que se dedica al mal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el agua bendita exorcizada, tenemos escapularios benditos, tenemos también la medalla bendita de la medalla de la Virgen Milagrosa, que ahora que fueron mis hijos para allá, yo les encargué, les dije, óiganme, tráiganme medallitas de allá, de ahí de la medalla milagrosa de Rue de Bac en París, y me trajeron, les dije a mis hijos, tráiganme, y traer una medallita de esas como la que yo traigo aquí así, a ver, ¿dónde? De este lado, aquí así, mire, está chiquitita, aquí está, esta pequeñita que ve aquí, apenas se ve, esa es una medallita milagrosa que se derraman gracias. Nosotros tenemos muchos sacramentales para defendernos contra los ataques del demonio. La medalla de San Benito, la medalla de la Virgen Milagrosa, el escapulario son unos cuantos, pero existe el agua exorcizada, el aceite exorcizado, existe también las velas benditas exorcizadas, existe también dentro de todo lo que se usan también sal bendita exorcizada. Entonces los sacramentales son de ayuda tremenda en este tiempo que hay ataques de brujería, de hechicería, y que usted tiene que conocer. También debe de tener oraciones de protección que le vamos a enseñar. Hay la de la coraza de San Patricio, hay muchas oraciones de protección, especialmente la armadura de Dios, de Efesios 6:14. En fin, le vamos a enseñar, le vamos a compartir, pero el tiempo se me acabó y continuamos el día de mañana. No te pierdas esta serie sobre los milagros de Jesús, pero en sanación a través del exorcismo, de exorcismos. Y vamos a hablar cosas muy bellas, muy interesantes. Te espero el día de mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias porque siempre junto a nosotros nos has puesto a San Miguel Arcángel, Gabriel Arcángel y San Rafael Arcángel. Te pedimos, Padre,
que nos des la gracia de profundizar las Sagradas Escrituras para defendernos de los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración para defender nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quédate a rezar el rosario aquí en la página de Misioneros. Un católico que ora es un católico fuerte, un católico que reza el Santo Rosario, no le falta lo necesario. Pero un católico que no ora, el diablo se lo devora. Así es que, ánimo, quédate a rezar el rosario en unos segunditos. Y por favor, les invito a que compartan, y si te gustó, dale like y no te pierdas el día de mañana la continuación de esta serie de 3 enseñanzas en contra de la brujería, de la hechicería y sobre los exorcistas y el poder que Jesús dejó a sus apóstoles, que son los obispos. No te lo pierdas. Bendiciones. Hasta mañana. Y los que puedan quedarse, quédense a rezar el rosario. Enseguidita, en unos 30 segunditos, un minuto, comienza el rosario. Bendiciones.